Muy buenas tardes. El nombre mío es Álvaro García, soy internista nefrólogo. Y el caso problema del día de hoy es una mujer de la séptima década de la vida, la cual tiene múltiples comorbilidades, incluyendo hipertensión arterial, tiene también enfermedad coronaria, es sanguinosa y tiene una fibrilación auricular. En cuanto a los exámenes relacionados con el riñón, la paciente tiene una creatinina de 1.24, tiene alteraciones a nivel bioquímico, lo mismo a nivel del citoquímico de orina, y la ecografía evidencia algunos cambios en la morfología y en la ecografía renal. Esto configura un cuadro de insuficiencia renal crónica, la cual, de acuerdo a su depuración, es una paciente que está en un estadio 3A y su proteinuria la hace 3A3. Es importante determinar si para este estadio la paciente ya presenta algunas alteraciones en el metabolismo óseo y mineral. Ustedes ven en esta diapositiva que esta comprende tres procesos, uno que se llama hiperparatiroidismo, el otro es alteraciones en el hueso y las otras son calcificaciones y enfermedad cardíaca. El hiperparatiroidismo secundario es una patología un poquito compleja, trataremos de explicarla de la forma más sencilla. Tiene incremento de la PTH, retención de fosfatos, disminución de la vitamina 1,25-hidroxicalcitriol, tiene aumento del FG23, y a medida que pasa el daño renal, el paciente tiene hiperplasia de las paratiroides y algunas alteraciones en sus reguladores, como son receptores para la vitamina D3, para el calcio y también para receptores del FFR y el clot. Hagamos un repaso muy sencillo de los entes que operan en esta patología. La primera es el calcio, ampliamente conocido, tiene su parte más importante se encuentra a nivel del hueso en un 99% y solamente el 1% es extracelular y el 45% es el calcio ionizado, el cual metabólicamente es el activo. Su regulación está dada por el riñón, el tracto gastrointestinal, resorción ósea, y las hormonas que actúan son la paratormona, la vitamina D3 y también el receptor sensible para el calcio. El segundo componente es el fósforo, muy importante. El 85% hace parte de la hidroxiapatita y un 15% está en los fosfolípidos, hace parte del sistema energético humano, que es el ATP, y también del ADN y RNA. Su regulación es un balance supremamente delicado y comprende prácticamente los mismos órganos, pero intervienen otras hormonas, como son la vitamina D3, la PTH y el FG23. La PTH produce una hormona polipéptica de 84 aminoácidos, producida y secretada por la paratiroides. Su acción es de 2 o 3 minutos. Está regulada por un receptor sensible al calcio y la paratormona tiene dos brazos, un brazo corto que está sensando continuamente los niveles de calcio y el otro es un brazo más largo, el cual, si persiste la hipocalcemia, se produce la 1,25-hidroxicalciferol, que vamos a hablar ahora más tarde. La vitamina D3, con sus dos formas, el costerol y colicalciferol, después de su gestión, necesita la hidroxilación a nivel del hígado para formar la 25-hidroxid3, o sea, el calcidiol. Ella se une a una proteína transportadora, ya la albúmina, y de acuerdo a la estimulación de la PTH, se hidroliza y forma la vitamina D3 activa. Ella va a actuar a nivel de los receptores de toda la economía del cuerpo. El último componente es un sistema hormonal, el cual está siendo estudiado en forma muy profunda en la última década para ver si se le da solución al problema renal que presentan los pacientes. Es estimulado por la vitamina B12, vitamina D, perdón, la hormona paratiroidea y otros sistemas, inclusive hasta el hierro, y la infección puede estimularlo.
es producida esta hormona, que hace parte de las fosfatidinas, las cuales en total son 23, tienen 9 familias, y la que nos interesa a nosotros, que es la FGF23. Para su acción necesita de un receptor, que es el cloto, y actúa a diferentes sitios, como la paratormona, la paratiroides, inhibe la producción de paratormona, a nivel renal inhibe un sistema que es la inhibición del NAPI para producir fosfaturia, y a nivel del corazón no necesita el cloto, estimula directamente una vía que se llama la NFAT, que es una vía de las calcineurínicas, el cual estimula directamente la hipertrofia del corazón. Detengámonos en esta gráfica que quizás podemos explicar claramente en qué consiste el hiperparatiroidismo. En los estadios iniciales de la enfermedad renal, tenemos que el primer punto que desaparece es el cloto. Al disminuirse el cloto, inmediatamente se dispara el FG3, y esto hace que disminuyan los niveles de vitamina D3. Al disminuir los niveles de vitamina D3, inmediatamente se produce algo de hipocalcemia, lo cual es sensado por la paratormona y la cual se dispara. Estas dos hormonas regulan el calcio y el fósforo hasta los estadios más o menos de 30 de curación. Pero a medida que pasa el tiempo, el riñón se va dañando más, la hipocalcemia se hace más evidente y se produce un aumento exagerado de este par de hormonas, las cuales se hacen muy evidentes en los estadios ya finales de la enfermedad renal, cuando el calcio y el fósforo, el calcio disminuye y el fósforo se aumenta. Muchos de estos pacientes mueren en diálisis y algunos tienen la oportunidad de trasplantarse, y estos factores y estas alteraciones se vienen a recuperar después de 12 meses. ¿Qué hacemos nosotros para el diagnóstico de esta enfermedad? Se recomienda medir continuamente el calcio, el fósforo, la PTH en todos los pacientes. Prácticamente en el estadio que estamos nosotros es una alta posibilidad de medirlo. ¿Cómo se debe evaluar? Se debe evaluar cada 6 meses, a pesar de que no hay niveles basales de PTH, hay que estarla midiendo continuamente. También se debe medir la vitamina 25-hidroxi, que es el calcidiol. Y finalmente se prefiere medir el crecimiento de estas hormonas en la sangre y no utilizar fórmulas matemáticas que utilizamos anteriormente, como era la relación calcio por fósforo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se basa inicialmente en el control del fósforo y el control de la hipercalcemia. El tratamiento debe reducir el fósforo en todos sus estadios. Si no se puede disminuir mediante dieta, se deben utilizar quelantes y posiblemente evitar los quelantes del calcio. Pasemos a la segunda etapa. La segunda etapa son las anormalidades a nivel mineral. La osteoporosis es una enfermedad que se presenta con el tiempo en las personas de edad. La calidad del hueso, la diabetes, la edad producen alteraciones en la arquitectura del esqueleto. Esto precipita a que el paciente tenga fracturas. La enfermedad renal también con el tiempo va produciendo una serie de alteraciones, y si nosotros sumamos estos dos componentes, vamos a tener que nuestros pacientes van a tener un alto porcentaje de osteoporosis en el tiempo. La consabida biopsia renal, biopsia ósea, que todo el mundo habla y pocos conocen, es un medio de diagnóstico un poquito complicado y difícil de realizárselo a todos los pacientes. Hablemos cómo llegar al diagnóstico. El diagnóstico es importante realizarlo. La guía que se actualizó en el 2017, prácticamente la parte más importante es el manejo del trastorno mineral óseo. Da una serie de recomendaciones, el cual hay que distinguir prácticamente si se trata de una osteoporosis o si es la mezcla de las dos, o si el paciente tiene predominio del hiperparatiroidismo.
La PTH y la fosfatasa alcalina nos pueden ayudar a dilucidar este problema que se presenta. Un método que es muy utilizado es hacer una densitometría. La densitometría nos permite valorar en forma rápida, por centímetro, la cantidad de hueso que existe. Y mediante esto podemos nosotros aproximarnos a decir si el paciente tiene alteraciones óseas o no. Solamente en el volumen, dado que los otros componentes es imposible hacerlo con este método diagnóstico. ¿En qué se basa? Ya les decía que es la producción de 2 rayos, el cual permite medir la densidad del hueso, y existen unas alteraciones que nosotros la podemos comparar con una tabla. La tabla nos dice que si tiene menos de una desviación estándar, el paciente está normal. Si el paciente tiene entre 1 y 2,5, pudiéramos decir que tiene algún grado de osteopenia. Y si el paciente ya tiene más de 2,5, decimos que el paciente tiene una osteoporosis. Con esto podemos tenerlo como guía para el manejo de nuestros pacientes. Uno de los problemas graves que tiene esto es que no nos mide la posibilidad de fractura en 10 años. Entonces se han inventado otra escala de valores que se llama Frank, la cual podemos alimentarla con una serie de datos que nosotros podemos meter, y ella nos puede calcular cuánto es el porcentaje, ya sea absoluto o relativo, de sufrir una fractura, ya sea de la pelvis, una fractura de la columna o una fractura radial. Con esto podemos nosotros mirar y aproximarnos al tratamiento de este tipo de paciente. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento en los estadios 1, 2, 3A, como tenemos nuestro paciente, y el 3B inclusive, no hay ningún problema de manejarlo como la población general, ya que predominan los marcadores de daño osteoporótico. A medida que bajamos en cuanto a la enfermedad renal, se puede mezclar tanto la osteoporosis como la enfermedad ósea, o sea, la osteodistrofia renal, como se llama esta parte del daño renal. Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación muy clara en qué es lo que sucede y cómo podemos nosotros hacer un parangón y decir predomina una o predomina otra, y definir si el paciente amerita o no amerita el tipo de tratamiento, si amerita o no hacérsele una biopsia. Recordemos que hacer una biopsia es supremamente difícil, se necesita un equipo ampliamente estudiado y que conozca y que sepa qué es lo que se debe hacer. En cuanto al tratamiento, el tratamiento lo podemos definir en medidas generales: el suministro de calcio, de vitamina D, el estilo de vida, disminuir el sobrepeso, y tenemos 3 tipos de medicamentos. Uno que son los antirresortivos, que son los bifosfonatos, que ustedes los conocen muy bien, se unen a la hidroxapatita como sellante. Uno de ellos es el alendronato, el residronato y similares. Acuérdense que estas drogas prácticamente con una depuración por debajo de 30 no se pueden utilizar. Tenemos un anticuerpo monoclonal, últimamente de moda en nuestros pacientes aquí en Medellín, que es el denosumab, que bloquea el activador kappa B, que es el RANK, e inhibe la actividad osteoclástica. El único problema que tiene él es que puede producir un poquitico de hipocalcemia, y además su efecto disminuye inmediatamente después de que se suspende. En cuanto a los anabólicos, tenemos la tiraparatide. Su forma sintética es 1,34, es muy importante por la actividad osteoblástica que presenta. Se utiliza mucho en los pacientes a quienes se les ha realizado una paratiroidectomía o que posiblemente tienen una enfermedad adinámica. Aquí finalmente también existe otro anticuerpo monoclonal, que es el renosuzumab, el cual no ha sido aprobado por la FDA. Y finalmente tenemos los estrógenos. Los estrógenos siempre han sido un medio que nosotros utilizamos para disminuir la osteoporosis, pero dado por el cáncer que se presenta a nivel mamario, por eso están prácticamente, su uso es limitado. Pero aquí presentamos el ralosifeno, que es un inhibidor selectivo de los estrógenos, que es de gran aplicación en los pacientes que tienen osteoporosis secundaria a
menopausia. Ya en la parte final de lo que les estoy comentando, hablemos de las calcificaciones. ¿Qué pasa en el paciente que tiene enfermedad renal? El paciente que tiene enfermedad renal tiene una posibilidad de 30 a 35% de morir de enfermedad cardiovascular o de tener algún evento coronario. En un 80% tiene enfermedad cardíaca. Un 35% pueden tener fibrilación auricular, pueden tener valvulopatías. En las etapas finales, el 80% de los pacientes tienen hipertrofia al ventrículo izquierdo. ¿Y qué dicen las guías que nosotros miramos continuamente para que nos sirvan de modelo para nosotros poder revisar? Todos los pacientes hay que hacerles una radiografía lateral para ver si tiene o no tiene calcificación. Si tiene calcificaciones, el riesgo de enfermedad cardíaca es altísimo. Si el paciente también debe realizársele un ecocardiograma para determinar cuál es su FEVIO, es decir, su función cardíaca. ¿Cómo estudiamos nuestros pacientes? La historia clínica es un poquitico difícil, ya que muchas veces se mezclan los problemas cardíacos con la enfermedad renal, la anemia, la obesidad, la diabetes. Puede presentar síntomas que nosotros podemos fácilmente confundir con insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma en un 50% nos sirve como un marcador inicial, pero dado que se pueden presentar también alteraciones hidroelectrolíticas, lo restringe un poco. Quizás la desviación del eje hacia la izquierda o una disminución o aumento de 1 milímetro en el segmento ST nos sirve bien. La prueba de esfuerzo en estos pacientes que tienen enfermedad renal prácticamente es obsoleta, no se puede utilizar. Son pacientes ciegos, diabéticos, amputados, que tienen disminución de su fuerza muscular, de modo que prácticamente ninguno llega a la prueba final. De modo que, ¿cómo llegamos nosotros al diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante ecocardiografía de estrés con radionucleótidos, la dobutamina es muy importante, lo mismo que el dipiradomol. Lo importante es que estas pruebas son altamente sensibles, pero son inespecíficas. Muchas veces cuando los vasos son pequeños, las pruebas no son diagnósticas. La reina de todo, el gold estándar, es la arteriografía, las cuales nos permite no solamente dibujar y mirar la anatomía del árbol vascular, sino también determinar el sitio donde está la obstrucción y el compromiso que tiene el paciente en este momento. Hablemos finalmente un poco de la fisiopatología de estos pacientes. En las etapas iniciales, como tenemos este paciente, los riesgos tradicionales influyen mucho en la cardiopatía que tiene, es decir, el fumar, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión. Pero a medida que se progresa en la enfermedad renal se convierte en una enfermedad altamente oxidativa, de un estrés oxidativo altísimo con disfunción endotelial. Esto es producido por una disminución del óxido nítrico producido por sustancias tóxicas que son como la adenina asimétrica que la inhibe. También tenemos sustancias como la ciamina que carbamila el LDL, haciéndola más asequible para los macrófagos, y los macrófagos aprovechan esta oportunidad para formar, dijéramos, nidos subendoteliales y producir el inicio de una placa para producir los ateromas. A medida que se avanza también con la enfermedad y la producción del ateroma, viene la calcificación. En la calcificación actúa directamente el fósforo por una vía que se llama el RAN, puede producir directamente que la célula muscular se convierta en un osteoblasto y comience a formarse hueso. Eso lo vemos nosotros, ¿por qué? Porque sencillamente varios de los factores que inhiben la calcificación, como la fetuina, como la proteína GLAD o como algunos otros factores están disminuidos. Y nosotros podemos ver su actividad con la fosfatasa alcalina o la fosfatasa ácida. De modo que al final es una combinación
de varios factores que nos pueden llevar a la enfermedad vascular del paciente. En la parte final vamos a decir algo acerca del tratamiento. El tratamiento puede ser similar al de la población general. Muchos de los trabajos que nosotros evaluamos, el último que es isquemia, comienza con 10.000, 20.000 pacientes, pero al llegar a una depuración de 30, 25, prácticamente el número de pacientes es mínimo, de modo que la mayoría de lo que nosotros aplicamos en nuestro paciente son extrapolados de los pacientes en forma general. El uso de antitrombóticos, inhibidores de los receptores de 2G, prácticamente los resultados son contradictorios. El plato, por ejemplo, el clopidogrel, con el tiempo se va perdiendo su efecto. Existen otros derivados de ellos que son más o menos asequibles. Los nuevos anticoagulantes no tienen hasta ahora ningún poder sobre la enfermedad cardíaca en sí. Quizás por las complicaciones que fue la fibrilación auricular se pudiera utilizar. Y la reducción de los niveles de LDL no mostró beneficios. Ustedes conocen el 4D con la torvastatina, el estudio Aurora con la rosuvastatina, o el CHAR con ezetimiba simvastatina, o inhibidores de la CPK9, no tiene ningún valor. En resumen final, es una mujer en la 7ª década de la vida que tiene compromiso cardíaco, que tiene una insuficiencia renal crónica inicial, que tiene una depuración A3, que tiene un hiperparatiroidismo inicial. Y el acercamiento de manejo de este paciente es el manejo de la hiperfosfatemia en primer plano. Vemos que el fósforo lo tiene en 4,7 y tiene una PTH de 80. Lo que debemos de hacer inmediatamente nosotros es hacerle un control de la ingesta de fósforo y estarle midiendo continuamente tanto el calcio, el fósforo y la PTH. Si este paciente persiste con niveles altos de fósforo, deberíamos de acercarnos a un tratamiento con quelantes del fósforo. Actualmente existe una gran discusión de evitar el uso de quelantes cálcicos, ya que hay muchos trabajos como el COSMO, el cual dice que los pacientes se aumenta el riesgo cardiovascular. El otro punto importante es el manejo de la vitamina D3. Los pacientes que tienen deficiencia de esta vitamina es necesario corregirlos, ya que puede corregir en parte los pequeños incrementos de la PTH. No manejar la PTH porque ella nos ayuda a controlar un poco el fósforo. El uso de calcitriol y sus similares prácticamente en nuestros estadios está prácticamente abolidos. A la paciente hay que hacerle una densitometría y de una PTH y fosfatasa alcalinas específicas, y si tiene algún grado de osteoporosis, mirar qué tratamiento le vamos a hacer. En cuanto a la evaluación por cardiología, esperemos a ver qué nos dice el cardiólogo con respecto al manejo de estos pacientes en la etapa inicial. Muchas gracias. Doctor García, muchas gracias por su presentación. Hay una serie de preguntas aquí muy importantes, las voy a tratar de consolidar. Una de ellas es si hay diferencias según la tasa de filtración glomerular para diagnosticar el hiperparatiroidismo, teniendo en cuenta que el valor usual es entre 30 y 80. ¿Cuándo se define hiperparatiroidismo? El hiperparatiroidismo es una enfermedad dinámica. Uno no puede decir que porque el paciente tiene 70 o 80 picomoles por mililitro, el paciente tiene un hiperparatiroidismo. No. Uno tiene que mirar si los niveles de PTH son crecientes y si tiene algunas otras alteraciones para decir si tiene el hiperparatiroidismo. En los estadios iniciales. Si estamos en estadios más avanzados, acuérdense que es 2.5 la parte inicial y 9 veces la PTH para estar en ese rango. Perfecto, doctor. Vitamina D, ¿cómo la tratamos? La hipovitaminosis, ¿con vitamina D2 o vitamina D3? Inicialmente, pues si uno tuviera problema con el hígado, es mejor la D3. D3 es el calcitriol. D3 es el calcitriol. Nosotros estamos tratando es con el calcidiol, que es el ergosterol, y el calciferol. Esas son las dos
vitaminas que nosotros conocemos en el comercio y que debemos tratar a este paciente. Ya les dije que el calcitriol y sus similares está prácticamente abolido en este paciente. Doctor García, en este paciente específico, con esa depuración, ¿se debe realizar tamizaje para calcificación? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Sí, se debe hacer. Prácticamente es obligatorio, ya que el paciente ya tiene calcificaciones, tiene una calcificación a nivel del árbol coronario y además tiene una valvulopatía de Moque. Hay que hacerle la clasificación. ¿Qué le puede hacer uno? Una placa simple de abdomen es importante para estar completamente seguro que sí la tiene. ¿Qué se debe medir? ¿El calcitriol sérico o el calcidiol sérico? Ideal sería que fueran los dos, pero el calcitriol solamente se mide en trabajos muy precisos. Uno lo que mide siempre es el calcitriol, o sea, la vitamina 25-hidroxi-D3. Doctor, y para terminar, ¿cuál sería el objetivo principal para manejar esta paciente en su estadio inicial de hiperparatiroidismo? ¿Qué le diría usted específicamente a la paciente? ¿Cuál sería el tratamiento inicial? El tratamiento inicial de esta paciente, dado que tiene algún grado de hiperfosfatemia, es el control dietético de la ingesta de productos relacionados. Habría que conseguir una buena nutricionista y que nos haga una dieta a base de fosfatos orgánicos, es decir, que sean de origen vegetal o animal, su absorción es de apenas del 40% y evitar el fósforo de tipo no orgánico, ¿ya? El que se le hace aditivos como son para mejorar la calidad de muchos productos como conservantes, esos productos prácticamente hay que desechar. O sea, inicialmente manejo de la hiperfosfatemia. ¿Con qué? Con la dieta. Bueno, doctor García, muchas gracias por su intervención y muchas gracias a todos. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego.